con la evaluación de válvulas. Si siempre o nunca nadie puede aseverar cuándo es necesario realmente. Uno tiende a pensar que cuando la valvulopatía es importante, la resonancia aporta en distintos aspectos. Vamos a ver algunos de estos aspectos y focalizando en tres puntos cruciales para mí: anatomía de cuantificación, función del ventrículo izquierdo, lo más importante por lejos para mí en cuanto a la perspectiva de la patología de arritmia y muerte súbita vinculada a la válvula mitral. Y vamos a ver no lo tan positivo, sino los problemas en los que nos metemos cuando vemos una resonancia o también un eco en esta patología. Lo más importante en esta patología creo que pasa más por la clínica que por las imágenes. Y mi idea es, bueno, plantear justamente estas cosas y a través de la charla eh, me encantaría poder seguir aprendiendo de esto con ustedes. Les planteo un caso, ¿no? Para arrancar y romper un poquito el hielo. Este es un paciente mío que sigo hace muchos años. 37 años, hoy de tener 39 años. Fútbol amateur, futbolista amateur, pero entrena 3 veces por semana. Asintomático completamente, ergometría 12 Mets perfecta. Función ventricular, fracción de eyección 52%, volumen regurgitante 38, fracción regurgitante 47. Significativa la insuficiencia mitral, tiene ese prolapso de ambas valvas con engrosamiento, bien mixomatosa, ven bien el curling acá, el engrosamiento infralateral, mucho más marcada la motilidad de ese nivel, la distancia mitro-anular bien pronunciada, el MAD que conocemos, y el reflujo es bien significativo. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Lo operamos? O sea, vamos a tratar de establecer los criterios quirúrgicos de la valvulopatía significativa, deterioro de la fracción de eyección, iríamos a operarlo. Le hacemos seguimiento, el paciente está impecable, juega al fútbol, Hasta solo ahora. por la fracción de eyección vamos a tratar de resolverle el problema hemodinámico. Tal cual, tal cual. Bueno, sí, es un tema. El flaco está asintomático totalmente, es deportista. Un deportista, si entrena bastante, podría estar un poquito dilatado y con la función ventricular un poco limítrofe, ¿no? Por como un mecanismo de adaptación. Así que sí, es un caso acá, Fernando. No, si tiene MAD, o sea, tiene Claro, disfunción, ¿cómo es? Digoxin del anillo sí, mitral. sí. Y no sé si tiene arritmia ventricular y si tiene fibrosis también. En este caso no tiene arritmia ventricular, no tiene fibrosis, y ahí el, el tercer punto que iba a marcar, vamos a profundizar un poquito sobre eso, Fernando, sobre qué tratamos de obtener en ese Eh, sentido. Pero en este caso, solo por volumen, nosotros le pediríamos a una insuficiencia mitral significativa que la fracción de eyección esté peri 60, ni siquiera 55, ¿no? Y en este caso tiene depresión de la fracción de eyección. Sí, La por fibra. ahí Guille, le agregaría, porque realmente, y por ahí si el flaco está muy entrenado, a veces está, por ahí decís, che, no estar un poquito dilatado y con la función limítrofe, porque es un reacomodamiento, un remodelamiento por el deporte, si lo justifica el deporte, ¿no? Así que por ahí un strain me parece puede sumar un BNP y con BNP normal, strain normal, no fibrosis, capaz que me animaría a seguirlo, de cerca, obviamente. Tal cual, Jorge. Y uno entonces va metiendo otras cosas, otros factores en el juicio de valor y va amortiguando este dato duro que estamos teniendo, ¿no? Y a eso viene a colación este caso que planteo, ¿no? Hace poquito tratamos de hacer un estudio multicéntrico desde el Consejo y me ahorró un montón de trabajo ver el trabajo. La- y nos ahorramos hacer ese estudio porque vimos los resultados que marcó este estudio, ¿no? Que trataron de ver caracteres morfológicos en la valvulopatía mitral, más allá de la sobrecarga de volumen que genera la insuficiencia mitral. Tenían como hipótesis que las alteraciones no eran solo provocadas por la sobrecarga de volumen, sino también a nivel parietal y morfofuncional, dadas por la alteración característica del prolapso de la mitral.
incluyeron pacientes con prolapso bien franco, sacaron pacientes que tenían cardiopatía concomitante importante e hicieron un mixto prospectivo-retrospectivo, ese grupo de Fuster, entre Madrid y Nueva York, ¿no? Y reclutaron cerca de 100 pacientes. Lo compararon contra una población de control, la mitad de pacientes, y dividieron a aquellos pacientes que tenían prolapso de válvula mitral bien franco, con valvulopatía significativa, sin valvulopatía significativa, e incluso metieron una rama que era los borderline, esos que tienen un abombamiento de la válvula mitral sin que prolapsen del todo, pero que tienen caracteres morfológicos de la enfermedad que estamos hablando. De riesgo. Y a nivel de las arritmias o de la parte eléctrica, se caracteriza. Ahí está, se me mezclaba una voz. Importante ver la edad de estos pacientes, en general es así, entre 40 y 50 años o antes, para diferenciarlo de otra cosa que vamos a ver ahora, y tenían algunos bastante asociación familiar, cosa que no siempre buscamos en los familiares también caracteropatía mitral, ¿no? Midieron varias cosas, midieron el espesor del miocardio a nivel inferolateral basal, midieron un ángulo que va desde el ápex, acá no sé si se llega a ver, no, lo estoy proyectando, sí, desde el ápex a ambos puntos del anillo mitral, que no es otra cosa que ver en realidad el diámetro del anillo mitral. Vieron la separación entre un punto anterior del anillo mitral y el músculo papilar. Midieron esas cosas en distintas fases del ciclo. Vieron la fracción de inyección, vieron realce tardío de gadolinio, que habíamos apenas mencionado. Miren la cantidad de pacientes que tienen realce tardío de gadolinio. Pacientes no seleccionados más que por la morfología de la válvula mitral, 33%, un tercio ya tenían realce tardío de gadolinio. Fracción de eyección en general sostenida, pero vieron que, entre otras cosas, detalles que a veces a uno le llaman la atención, más que nada en los borderline, que hay una expansión importante del anillo mitral en sístole, cosa que es un poquito al revés del común de los pacientes. Ven una hipermotilidad anterolateral e inferolateral basal, que se ve en el strain, que mencionaba Jorge recién, que sería bueno ver un strain. Tenemos que estar acostumbrados a que estas morfologías de la válvula mitral, mixomatosa, generan una hipermotilidad, tengan o no insuficiencia mitral significativa. Eso lo vieron en los tres grupos, insuficiencia significativa, no significativa e incluso en el borderline. ¿Qué sacan en conclusión de esto? Que parece haber un desorden primario, tanto de la válvula como del aparato subvalvular y miocardio, que no está dado por una compensación, una reacomodación a la hemodinamia por insuficiencia, sino que se da per se, porque lo ven incluso en estadios sin insuficiencia, en los borderline. Ven que hay un incremento en el espesor parietal, infralateral y anterolateral basal, que eso lo vemos todos, y vemos la hipermotilidad en el strain y visualmente en el cine. Y estas diferencias, como les dije, no tiene que ver con el grado de regurgitación. Se ve la alteración del MAD, el distanciamiento mitroanular, se ve en los distintos estadios, obviamente en estadios más avanzados, con más prolapso, más dismorfismo, más insuficiencia, se ve más marcado. Incluso plantean que el MAD se puede dar por una disociación en la contracción anular y contracción ventricular y un tironeamiento a ese nivel. Y ellos, en algún lado, hipotetizan que el MAD precede a la disfunción valvular, elongación de las válvulas y todo, cosa que yo realmente no estoy de acuerdo en eso, pero es una de las hipótesis de este grupo. ¿Bien? Entonces, prolapso valvular mitral mixomatoso, borderline, sugiere que ya hay un problema morfofuncional del ventrículo izquierdo y precede al problema valvular. Por supuesto que es necesario hacer un seguimiento, una cohorte específica de estos pacientes para ver si se reafirma eso o no. Y el problema tenemos que ir a verlo más allá del problema valvular. Como dije,
vimos una parte de los 3 puntos que mencioné, que es morfofuncional y es una alerta inicial para abordar esta valvulopatía que excede al reflujo per se. Otra cosa es, muchos de ustedes deben hacer imágenes. Quería saber, ¿incluyen el volumen prolapsante en el volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo? ¿Vieron esos prolapsos muy marcados de la válvula mitral? ¿Qué hacemos con eso? Es un problema. O sea, no podemos ignorar que es un problema. Yo hice esta pregunta, por ejemplo, dentro de una charla en el consejo, dentro del simposio del año pasado. Muchos dijeron que no lo incluyen. Se excluye eso. Nadie se animó a decir que sí lo incluyen. Pero nadie pudo negar que era una situación incómoda que nos producía eso. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el ventrículo y dónde está la aurícula? ¿Cuál es el límite? La válvula mitral. Usualmente no lo incluimos eso, ¿no? Algunos grupos sí lo incluyen. Yo lo incluyo. Yo creo que es correcto incluirlo. Pero vamos al problema del caso inicial. Si lo incluimos, tenemos una fracción de eyección reducida. Si no lo incluimos, la fracción de eyección va a estar sobreestimada. No es que vamos a sacar la fracción de eyección normal, la vamos a sobreestimar de esto. Entonces tenemos que por lo menos no mentirnos a nosotros mismos y decirnos, estoy en un problema y no sé cómo interpretar, cómo seguir lineamientos generales que establecemos y puntos de corte para intervenir una válvula, cuando se va del grupo de análisis que generó ese lineamiento. Entonces, hay grupos que estudiaron esto. Pusieron el 4D Flow como parámetro de verdad, usaron eco transtorácico, métodos de PISA para cuantificación de la IM, y el Simpson habitual para la fracción de eyección. Vieron que la mejor correlación era entre el 4D Flow y la metodología estándar por resonancia, que era haciendo la fracción de eyección y descontando el flujo aórtico. Era la mejor correlación, que bueno, es obvio, del mismo método, pero es otra de las secuencias que se usa. Otro grupo de estudio mostró que mismo medido por el 4D Flow, la descarga sistólica, era muy comparable a incluir dentro del volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo el volumen prolapsante, y era muy distinto, obviamente, a la medición estándar, pero si ven, yo estoy tratando de medir la hemodinamia si lo incluyo. Más allá de la fracción de eyección estrictamente, el número de fracciones de eyección, estoy pudiendo medir mejor la hemodinamia, que uno se basa en la volumetría de los flujos por 4D. Y este grupo italiano juntó pacientes, se hizo ambas mediciones y puso lo obvio, pero justamente lo que yo digo, nos pone en una situación incómoda de no saber cómo interpretarlo. El método no corregido es el que más gente usa de no incluirlo, y el método corregido es el que incluye el volumen prolapsante que está acá sombreado en verde. Y nos cambia tremendamente, o sea, tanto por la descarga sistólica como fracción regurgitante, como la fracción de eyección. Y como les dije, no es una cosa menor en el momento de hacer el análisis para definir la conducta quirúrgica de un paciente. Yo creo que una contractilidad normal que uno ve en el ventrículo, sobre el ventrículo izquierdo, aún en una insuficiencia significativa, no me debería llevar a una conducta quirúrgica pese a a estar por debajo del umbral de indicación. Pero es opinión. Sí, La mayor perfecto. parte de los estudios que digo acá va a ser opinión. Tal cual, tal cual. Sí, hay que asumir un déficit cuando uno dice fracción de sección, bueno, durante años hablamos de la función de cámara,
Y después siempre la resonancia, el gol estándar para fracción, siempre es en función sistólica, en realidad es para fracción de eyección, y bueno, no libre de dificultades técnicas, ¿no? O metodológicas, porque Bueno, sabemos lo difícil que es los segmentos basales, y bueno, y acá esto que planteás también, ¿no? Entonces hay que conocer, ¿eh? No lo medimos. Claro, no, 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 no. No, pero bueno, ¿cómo? no, vos, ¿qué preguntás, No, que Fernando? no, que en general no, en general ni en particular. No le prestamos atención, me parece, al volumen prolapsante en ese cálculo, como que no lo teníamos. Bueno, pero es importante, porque no lo pensamos. Claro. Claro, Eh, sí, sí, y justamente lo que quiero traer a colación es los pitfalls, o sea, con lo que nos encontramos y nos desestructura, nos corre de nuestro equilibrio. tal cual. Y esto lo planteé dentro también del grupo de los que hacemos resonancia todos los días y no hay acuerdo unánime. Y la verdad que deberíamos plantearlo más y llegar a un acuerdo. Mm. Y correr, decir, bueno, yo tomo en cuenta la fracción de eyección, porque es un buen subrogante la función sistólica, en una insuficiencia mitral isquémica, pongamos, o una insuficiencia mitral por postendocarditis o lo que fuera que lo genera, que no me rompe la arquitectura ventricular como el volumen prolapsante de una exomatosa, ¿no? Claro, claro, claro. En ese caso me parece que aplica agregar otras cosas, asumiendo que ahí puede estar flaco todavía, dado el no acuerdo de cómo definir los volúmenes. Bueno, el strain, lo que decíamos hoy, strain, el BNP, y seguirlo de cerca. Tal cual, tal cual. Esos parámetros van a ser mejor reflejo de cómo repercute el volumen en el miocardio que la fracción de eyección mentirosa. Tal Tal cual. cual, tal cual. Perfecto, perfecto. Excelente, excelente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, era un poco lo que charlamos, ¿no? Era para dar pie a la charla que ya tuvimos. Y vamos al tercer punto, que es el que más me interesa, y o sea, hice lo que didácticamente y lo que en docencia no se debe hacer, obviamente, que es ponerlo al principio lo que a mí menos me importa y al final lo que más me importa, porque uno pierde la atención de la gente, pero con esto trato de recuperar la atención, que es crucial, y esto es lo que a mí me motivó a tratar de estudiar mucho este tema. ¿Qué pasó con la muerte súbita y el prolapso mitral? Es una entidad que se conoce hace un montón. En el 60 se empezó a describir el prolapso mitral y ya se vio la asociación con muerte súbita en anatomía patológica de pacientes que iban estudiando. Y después cuando se integró el eco, se empezó a describir un poco mejor la anatomía de la válvula mitral y se empezó a seguir mejor a pacientes con prolapso mitral antes de que se murieran. Se vio vinculación y características, algunas características del electro vinculadas al prolapso mitral y pacientes con arritmia o que morían, pero hubo un silencio absoluto. Absoluto no, obviamente había alguna que otra publicación, pero no se publicaba, no se hablaba de esto prácticamente desde mitad de los 80 hasta mitad de la primera década de este siglo. Cuando entró en juego la resonancia, mejores ecos y genética. Pero igualmente se hablaba muy poco. Y de hecho yo así me formé con muy poca información respecto a la válvula mitral, a patología de la válvula mitral y muerte súbita, más que algún caso anecdótico que uno leía en la literatura vieja. Y después de 2015, y cuando yo tuve ahora algo que voy a contarles muy brevemente, eh, empezó a haber música. Se habló un montón de esto. A través del punto de quiebre, me parece, el grupo de Cristina Basso, una italiana anatomopatóloga que publicaron mucho de esto. Que tiene como mérito el haber puesto música en esta entidad y se pueden criticar un montón de cosas, que nada, voy a nombrar dos pavadas de los trabajos, pero la idea no es criticarlo, sino es tomar lo bueno de eso. Si ven, a mí me encanta ver las publicaciones de las cosas en función del tiempo en PubMed, y si ven prolapso de válvula mitral, del 76 a 2000,
24 se publica mucho más ahora, pero es casi todo en función de muerte súbita el prolapso mitral. A eso me refiero con 2015 hasta hoy, cambió el enfoque de esta enfermedad. Y no fue un cambio provocado por la industria, porque hay que vender un medicamento, porque hay que hacer una intervención o lo que fuera. Fue un cambio porque interesó, y es importante también ver eso. No hay algo detrás que nos quieren vender. Esta es la publicación que dio vuelta a las cosas y el hito de esta región de Italia, que hizo un análisis retrospectivo de muestras de pacientes de anatomía patológica que habían muerto por muerte súbita, que tenían menos de 40 años y que no se podía explicar la causa de la muerte, no habían tenido algo que lo detone. Vieron que había un porcentaje, alrededor del 6-7%, que tenían prolapso de válvula mitral. Que si uno va a ver otras series de anatomía patológica, supera bastante, duplica o triplica, en general la incidencia, pero no es menor. En pacientes menos de 40 años, hay un porcentaje que se mueren de muerte súbita y tienen prolapso mitral. Y a raíz de eso se empezó a estudiar un poco más este tema. En este estudio se vio que la mayoría de los pacientes tenían prolapso bivalvar, que era más marcado, que era más en mujeres, que tenían fibrosis inferolateral o en los músculos papilares, la mayoría, casi todos. Se hizo una cohorte con pacientes que habían sobrevivido de una arritmia de una FB o TB y le hicieron resonancia y veían que también había fibrosis en la resonancia. Y la conclusión era que, y también veían que había MAD entre estos pacientes con muerte súbita, había separación mitroanular del implante de la válvula que estaba más allá del miocardio. Y se empezó a tener un lineamiento general que teníamos que buscar la fibrosis, porque la fibrosis es lo que nos genera el territorio perifoneo con una arritmia y que puede venir en muerte súbita. Entonces, todo fue enfocado hacia eso. No está mal. Obviamente, si hay un estrés parietal a ese nivel, puede haber fibrosis. Si hay fibrosis, puede haber arritmia. Pero todos los esquemas fueron hacia eso, que había algo que lo gatillaba, un sustrato, arritmia, y podía generar la muerte súbita en esta entidad. Se publicó, esto viene en consenso entre el 2023. Entre 2015 y 2023 no hay menos de 20 algoritmos que llevan hacia eso. A mí me tocó atender una familia, lo hago muy resumido porque fue muy largo, antes del 2016, 2015, los habré visto por primera vez, me saludó esta chica, la hija mayor, que estaba operada, una plástica mitral le habían hecho a los 15 años en el hospital de Garrahan, y me dijo, toda mi familia tiene prolapso de válvula mitral. Yo estoy hablando de 2015. Primero no le creí, como hacemos todos los médicos soberbios, y en esa época era así, era más soberbio que ahora entiendo mis falencias mucho mejor. Pero después conocí a todos los hermanos, y todos los hermanos tenían prolapso oral mitral. Una sola tenía una enfermedad mitral menos importante, que era gemela de esta otra, eran dos gemelitas, mellizas, perdón, vitelinas, y el hermano del medio que vivía cuando yo lo atendí. Entonces los fui conociendo, los fui siguiendo, a todos les hacía eco todos los años, les hacía Holter, porque alguna vez había visto alguna arritmia en alguno de ellos, pero sin esperar una taquicardia ventricular, porque ni siquiera estaba muy conocido el tema tampoco, por mí, y tampoco estaba difundido, era entre 2015, 2017, 2018, veo en el Holter del chico una taquicardia ventricular, no sostenida, 5 o 6 latidos, le pedí una resonancia, le pedí ergometría, lo mandé al electrofisiólogo, hizo todo eso, antes de que tuviera el resultado de la resonancia, que no se le hice yo, se murió. Muerte súbita. En la resonancia no tenía realce tardío, no tenía disfunción, tenía insuficiencia mitral moderada y nada más.
le hice resonancia Holter a todas, empecé a poner la lupa sobre eso, conocí a los padres, el padre era igual que todos estos hijos, con la misma cara, la misma válvula mitral, en una IM recontra severa, sin disfunción ventricular, resonancia sin gadolinio, no tenía arritmia ventricular La hermana que tiene el puntito, acá era igual al hermano físicamente, tenía la misma válvula, no tenía realce tardío, tenía arritmia ventricular frecuente, no compleja, había tenido un síncope, yo le quise poner un CDI, tuve una discusión de 1 año con el electrofisiólogo pediátrico, tenía 15 años la chica, tampoco era poner un CDI a una persona de 60, pero yo quería poner un CDI, le hice como 20 Holter hasta que encontré una taquicardia ventricular sostenida, le puse un CDI, hasta el día de hoy la chocó como 10, 15 veces, choque de apropiado. Pobre chica. Y le puse CDI a la otra hermana, esperando que nunca descargue, y todavía nunca descargó, porque no la veo igual. Ninguno de estos pacientes tenía fibrosis del aparato subvalvular, fibrosis de músculos papilares, y yo hasta este momento buscaba la fibrosis de la misma manera, porque me basaba en los algoritmos. Esto me trajo a la cabeza, ¿es importante la fibrosis para buscar quiénes se van a morir de arritmia? Yo creo que no. Si vemos las series publicadas, esta es una serie publicada de pacientes con prolapso valvular mitral, mixomatoso y no mixomatoso, donde ven que el 30%, yo les había mostrado antes, 30% de los pacientes tenían fibrosis. Estos también, 30% de los pacientes tienen fibrosis, tienen T1 mapping aumentado, tienen volumen extracelular aumentado, y generalmente en esa región. ¿Cuánto? Casi la mitad tiene fibrosis. ¿Cuántos se mueren de estos? ¿Cuánto nos acerca la fibrosis a la condición de probabilidad de muerte súbita? Si vemos esta serie es una miniserie de pacientes con muerte súbita que se reanimó y no muerte súbita, y obvio, los que tuvieron muerte súbita, todos tuvieron fibrosis, todos tenían fibrosis, pero eran 4 pacientes. Los que no tuvieron muerte súbita no era que no tenían fibrosis, y no tuvieron muerte súbita, y eran casi la mitad, un poco más de un tercio. Entonces no nos discrimina tanto la fibrosis, me parece. Este es un estudio lindo que aparte de la fibrosis le hicieron un PET resonancia y vieron que en la zona de fibrosis había zonas calientes y captaba. Entonces aparte de fibrosis había inflamación, que también es lógico. Si hay fibrosis es porque probablemente antes hubo inflamación. Nada, es una cosa ilustrativa. Nos está hablando un poco del mecanismo, pero tampoco nos dice que esos sí o sí van a muerte súbita porque no lo hacen, ni por lo que yo conocí, por lo menos habiendo manejado esta familia, 3 integrantes, 2 por lo menos, 2 integrantes de esta familia sin nada de fibrosis ya habían tenido un evento mayor. Uno falleció y la otra tuvo un montón de descargas del CDI. Entonces, todos estos algoritmos que van a buscar la fibrosis, yo me los pongo en duda hoy. Me los pongo en duda por todo esto que dije. Y mirando, tratando de ver y entender por qué el hito de Benetton que yo decía, a mí me hacía ruido, y es por esto. Si uno ve la anatomía de la válvula mitral, es muy diferente en cuanto al prolapso, los pacientes con prolapso valvular mitral son muy diferentes unos de otros. Están las que están dadas por déficit fibroelástico y las que están dadas por hiperproliferación mixomatosa, por la enfermedad de Barlow, que esta fue la descrita en el año 60, no la déficit fibroelástico. Y fue la que uno ve, si va a buscar las publicaciones y las piezas anatómicas de los pacientes fallecidos, tenían esto, tenían válvulas bien redundantes, bien engrosadas, bien mixomatosas. No ve las de déficit fibroelástico. Las de déficit fibroelástico son más finitas, las cuerdas tendinosas son un poco más gruesas, tienen más ruptura de las cuerdas tendinosas, más válvulas Fleil, las Barlow no, se dan en pacientes más grandes, PERI 60 o más, y no tienen arritmia.
o no tienen por lo menos la arritmia dada por la válvula mitral, y no son las piezas anatómicas de los menores de 40 muertos de muerte súbita. Esos de muertos de muerte súbita, menos de 40, son los Barlow. ¿Cuál fue nuestro gran problema? Esto es lo último, ¿no? Y me parece lo más importante. Y perdón por lo coloquial, pero es la mejor manera que encontré de explicarlo. Que en insuficiencia mitral y prolapso valvular mitral tuvimos un rejunte, una bolsa de gatos. Metimos todo lo que veíamos y analizamos todo en conjunto, salvo 2 o 3 trabajos que se meten solo con enfermedad mixomatosa, todos agarran cualquier insuficiencia mitral, cualquier prolapso valvular mitral. Y resulta que los gatos azules, además de tener la enfermedad valvular, tienen una enfermedad. Y los gatos azules son los que tienen curling, los que tienen las válvulas bien engrosadas, el anillo bien grande con dilatación sistólica, el signo de Pickelhau, se da más en mujeres, tienen realce tardío por la hipermotilidad en la cara inferolateral y anterolateral, y tienen la disfunción mitroneural. Son esos, pero son acompañantes, son los gatos azules. Si yo lo meto, ahora vemos, ahora les muestro una cosa. Vean la implicancia, que no es menor, en muerte súbita entre aquellos pacientes con prolapso valvular mitral. Ustedes tienen acá como referencia la miocardiopatía hipertrófica, que nadie lo va a dudar, que tiene alrededor del 2% de incidencia anual, pero la válvula mitral, la válvula mitral, el prolapso valvular mitral, tiene un poco más del 0,5% anual, que es importante. Imagínense si no fuera una bolsa de gatos, si agarráramos solo los Barlow, que por ahí es la mitad. La probabilidad intrínseca de cada paciente que tiene prolapso valvular mitral mixomatoso probablemente supere el 1% anual, es importante. Entonces, si nos vamos de la caracterización de la válvula mitral, que la podemos caracterizar bien, si vamos a querer ver qué signo ecográfico tiene, qué signo de resonancia tiene, si tiene realce tardío, si es mujer o qué sé yo, vamos a terminar siempre sobre lo mismo, tratando de encontrar las características azules del gato, porque el gato azul es el que se enferma. Entonces, si busco qué le pasaba a una válvula de un muerto que tiene prolapso valvular mitral y es menor de 40 años, probablemente sea elongación, y voy a encontrar entre el pool de gente que los que tienen elongado se mueren más, por supuesto. Tenemos que tratar de salir del encierro morfológico, ya diagnosticamos un prolapso valvular mitral mixomatoso, tengo que buscar otras características que sean independientes, que a mí me predigan que se muere, y hasta ahora va por el electro. Hacerle Holter seriado, hacerle pruebas ergométricas, buscarlos de cerca, ver alteraciones en la repolarización, generalmente en cara inferior. Eso tenemos que tratar de buscar. Eso nos aporta mucho más. Si ven acá, un estudio retrospectivo, en este sentido, que arrancan con Holter. Ese es un sesgo, ¿no? Arrancan con Holter. Por algo les pedían tanto Holter, pero los pacientes que no tenían arritmia se morían mucho menos que los que tenían un poco de arritmia, y estos menos que los que tenían arritmia por taquicardia ventricular no sostenida, pero rápida. Entonces, eso nos va a aportar mucho más que lo que ya sabemos, o sea, aporta independientemente lo mismo que el MAD, pero en los pacientes que ya sabemos que es mixomatosa, que muchas veces acompaña con MAD y que ya tienen esa estructura, nos va a aportar mucho más a nuestro manejo clínico, buscar arritmia o alteraciones eléctricas. Disculpa la interrupción, pero viene el caso la pregunta. ¿Qué pasa con el riesgo arrítmico? Suponete, hecha una plástica valvular en estos pacientes. Hay porque entiendo que si hay un hecho genético, la cirugía no resolvería, o la vinculación, si bien hay varios factores que mencionaste, la vinculación de tener la patología en sí misma es lo que genera el riesgo arrítmico, o al resolver el problema mecánico se terminó eso. La pregunta es espectacular.
No incluí en la presentación eso, y hasta hace muy poco no teníamos, había un estudio que mostraba que no tiene ningún sentido, o que por lo menos no parece tener ningún sentido, en la resolución de la válvula para reducir la carga rítmica. Hoy hay un trabajo que muestra eso, que uno no debería resolver la válvula esperando conseguir una mejoría desde el punto de vista de riesgo de muerte súbita. Tuve esa discusión con el cirujano cardiovascular por la paciente que les mostré, que tuvo muchísimas descargas, incluso con antiarrítmico, estaba con una chica hoy tiene 22, desde los 18 años está con amiodarona y bisoprolol, bisoprolol máximas dosis y amiodarona 200 miligramos por día, y así tuvo choques. La pasé por sotalol, la pasé por todos lados, y sigue teniendo choques. Entonces, en algún momento, en uno de esos choques internó en italiano, el cirujano cardiovascular planteaba eso, la anuloplastia, para mejorar, y yo no le creo en absoluto eso. Aparte, la arritmia era multifocal, tiene otro componente. Hay un caso también de MAD, de Juan Carlos Sendoya, el 9 de julio, que él estuvimos conversando el tema, y después de la cirugía, el riesgo arrítmico a esta paciente le pusieron un CDI y la chocó varias veces también. O sea, como que Bueno, el hecho es lo que estabas explicando. Pero bueno, fue una individualidad, por eso te hice la pregunta. sí, no, pero es lógica, y uno se ve tentado de decir, bueno, resuelvo lo mecánico porque por ahí con menos sobrecarga hemodinámica tiene menos arritmia, y uno lo piensa de esa manera, pero la verdad que hay hallazgos que muestran que no lo resuelve. Y también está dentro de los algoritmos que mostré, hay ablación de arritmia por cateterismo, donde yo también lo veo medio fútil, salvo en el caso donde ya tiene un CDI que la chocó 20 millones de veces y uno trata de circunscribir un poquito el circuito arrítmico a ver si resulta, pero no, me parece que va por otro lado en este caso. Creo que está bueno ahí, ¿no? Dejar una alerta para todos, ya que estamos acá dentro de un grupo de trabajo, de que tengamos cuidado con eso. Que uno dice, tiene mucha arritmia, la opero para terminar con ese tema y no habría relación causa-efecto, por decir así, ¿no? En principio yo creo que no, y hay dos trabajos que vi por lo menos que no mostraban diferencia. O sea, eh, seguían teniendo arritmia tanto los operados como no operados, o apenitas menos, pero no era sustancial. Bueno, gracias. No, por favor, totalmente al lugar la pregunta, el comentario. Bueno, ¿y qué nos falta? O sea, ¿qué no recorrimos? La genética. O sea, si la genética es un camino que se está haciendo, en esto está ni siquiera en la víspera de hacerse. No se estudió demasiado esto. Hay algo hecho. Acá se fueron identificando ya hace muchos años algunos loci, ¿no? Unos locus, que ni siquiera se sabía en esta época qué genes correspondía, hoy sí, y se fueron viendo que tenían vinculación con el prolapso mixomatoso. Ahora de acá en más hablo solamente del mixomatoso, que es el único que me interesa como correlato para riesgo de muerte súbita. Si vemos qué alteraciones genéticas pueden generar una enfermedad mixomatosa, hay un montón. Podemos dividirla en sindrómicas, que hay un montón, ven todas estas, trisomía del 13, del 15, Pató, ¿cómo era? Edwards, 18, Marfan, Loyer, bueno, un montón de patologías sindrómicas pueden provocarlo, con una afección incluso de distintos cromosomas. Entonces, vean la pluralidad de cosas que nos pueden generar la misma morfología. Y los no sindrómicos, se vieron un montón de asociaciones con varios genes, filamina C, laminina, que están también comparten el espectro con microcepatía dilatada, filamina A, que es uno que me interesa un montón, pero hay un popurrí de genes que provocan un montón de cosas diferentes y además la misma morfología. Entonces, ¿no estará acá la diferencia entre que, aparte de provocar esta caracteropatía física, nos provoca la predisposición arrítmica? ¿Eso no es lo que tenemos que buscar?
por qué a unos tienen taquicardia y a otros no, si la válvula parece igual y se mueve igual, y tiene fibrosis o no tiene fibrosis. Seguramente será más importante esto. En cuanto a, para, esto no es por qué me gustó el esquema de la filamina que está ligado al X, no tiene nada que ver con mis pacientes, es este grupo francés que estudió mucho este tema, y vio que una pequeña alteración en la conformación proteica de una proteína que liga el citoesqueleto con la membrana, cambia la conformación de un ángulo y provoca por mecanotransducción, que quiere decir por contacto y síntesis y mensajes al núcleo para mayor síntesis proteica, aumento de la matriz extracelular. Miren hasta dónde cómo una cosa tan menor y tan fuera del tema de la síntesis del colágeno, etcétera, 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 puede provocar una alteración en la síntesis del colágeno y matriz extracelular. Entonces, hay un montón de cosas que no recorrimos y un montón de cosas que nos pueden hablar de que además de esto provoca alteración en los canales, estiramiento de los canales, cambio de la configuración espacial de los canales, etcétera, 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 y probabilidad de muerte súbita, además, ¿no?, de la acumulación del extracelular. No respondemos a través de la estructura por qué le pasa más a las mujeres. Estas son las muertes de mujeres jóvenes, exceden bastante a la muerte de hombres jóvenes, y eso no lo vemos a través de la estructura, el realce tardío, etcétera, etcétera. Eso debe estar vinculado a la genética. ¿Qué sé yo? Es una suposición mía. ¿Será un ligado al X que los hombres ni siquiera nacieron y las mujeres que nacieron tienen algo de ponderación por el otro X y pueden sobrevivir y algunas de ellas mueren muertas? No lo sé, es una elucubración que es imposible comprobar, pero por ahí debe venir la cuestión. Entonces, vimos que los gatos eran azules, pero no volvamos a meter el gato en la misma bolsa. Tratemos de ver qué otras características tiene el gato para poder identificarlo mejor, porque el color ya está. Nada más, eso era todo. Guille, perfecto, excelente. La verdad que perfecto porque vos sabés que el recorrido que yo me acuerdo cuando empecé con cardiología a fines de los 90 era decir, no, guarda con el progreso neuronal que algunos mueren por arritmia, y quedó ahí la cosa dando vuelta, después se enfrió eso, a veces cuando me ponía a pensar el tema decía, nada, claramente los que mueren por arritmia son los que están miocardiopáticos, dilatados, que mueren por arritmia. Y me quedó ahí la cosa, hasta hace poco que apareció el MAD, y hasta hace más o menos la misma época en que te escuché a vos dar una charla hablando de una familia similar a esta y alguna otra publicación que hiciste en el cual, bueno, pará. Entonces, no es que era un fantasma que en realidad no existía, existe. Y bueno, y después uno fue atrás, o al menos en lo personal, decir, bueno, vamos a buscar la causa, y en muchos pacientes me acostumbré a buscar el MAD, y buscaba el MAD, y buscaba el MAD, y buscaba. Bueno, alguno me pareció que era, pero tampoco era algo tan prevalente. Pero está tan bueno saber que la bolsa, viste que a veces uno quiere la respuesta. Esto es lo que divide el riesgo de los riesgos. Pero bueno, a veces saber qué es una bolsa de gatos es fundamental. Y bueno, y saber qué es la conjunción de muchas cosas en donde el abordaje inicial y desde lo familiar, como hablamos en Rezo siempre, ¿viste? Tener en cuenta lo familiar, no, el electro, el holter, etcétera, y no solo la estructura. Y que haya dejado en claro que no es solo la estructura y no busques tanto la llave en la estructura, es fundamental, es fundamental. Entonces, si uno tuviera que decir, como en la amiloidosis, las banderas rojas, la bandera roja sería, bueno, el antecedente familiar de cosas súbitas, así, sin ir a la genética. El antecedente familiar de muerte súbita, las mixomatosas, ponerle las mixomatosas, independientemente del grado de insuficiencia, ¿no? Una mixomatosa con insuficiencia leve a moderada, y bueno, y la carga rítmica, ¿no? O sea, una mixomatosa con insuficiencia leve a moderada y pedirle el holter, ¿no? Sería una cosa que uno debería hacer como un clase 1, pedir el holter, porque ahí ya se abriría
no tiene EB o tiene, no sé, 20B, no hay problema, pero si tiene una carga más importante, ni hablar de una forma compleja, quizás que tendríamos que dar otro pasito como para, no sé, en ese caso que te planteo, si ahí sí va la resonancia, ¿no? Porque como dijiste, fantástico, cuando una resonancia, el perro poniéndose la cola, y ahí estamos nosotros. ¿Para qué se le va a pedir si la fibrosis no sería la respuesta? Pero digamos, hoy por hoy tenemos que verlo como no es algo mecánico, o podrá jugar lo mecánico, pero no es la causa. Dale más bolilla a las mixomatosas, hacer el holter, forma compleja, forma no compleja, y ahí la rezo me parece que juega, ¿no? Como un elemento más. Tiene fibrosis y es una cosita más dentro de la bolsa de gato que ensombrece un poco el pronóstico, ¿no? Pero un poco la secuencia sería esa, las banderas rojas. Mixomatosa, holter. Yo, vos repasaste todo. Yo te digo mi opinión, pero es re cuestionable. Yo lo que busco es si estoy frente a una mixomatosa, ¿qué es lo que me importa? O sea, después Exacto. que tenga fibrosis o no, realmente a mí no me lleva a pensar que va a tener eh, arritmia o no. Eh, Me posiciono sobre la mixomatosa para buscar otros reparos arrítmicos. Muy importante, trastornos en la repolarización del electro basal. Es muy común de ver, ves un corazón estructuralmente normal, más allá de que tiene un dimorfismo mitral, y ves alteración en las ondas T, en general en el cara inferior. Eso ya es un punto que marca, es una bandera roja, para mí es re importante. Bien, 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 fantástico. Y antecedentes familiares muy importante, síncope no aclarado, síncope que nos deja duda del cardiogénico, le doy le presto muchísima atención, y los mato a Holter. Les pido Holter, y si no encuentro arritmia te da tranquilidad y decís, bueno, listo. O sea, no encontrás ni una extrasístole, le puedes pedir Holter cada tanto. Pero el encuentro, lo que habitualmente ves en la mixomatosa, 4.000 extrasístoles diarias, algunas duplas, y qué sé yo, los mato a Holter. Les pongo cada 3 meses un Holter, cada 6 meses un Holter, Bien, depende. bien, bien, bien. El acceso que tiene la medicina privada te da para hacer eso. Y los Perfecto. costos, ¿no? Pero sí, los percibo así, pero busco eso. Una vez que tengo el parámetro, igual les hago la resonancia, no te voy a mentir, porque uno cree que por ahí otra de las comunicaciones que uno vio comúnmente pueden tener mayor relevancia en la experiencia que uno tuvo. Entonces busco si tiene, pero a mí que no tenga fibrosis no me deja Sí, tranquilo, sí, sí. como me pasó con esta familia, por ejemplo. Sí, sí, sí. Eh, Buenísimo, buenísimo. La verdad que está bueno saber dónde está por ahí. Y siempre, bueno, queda ese camino por recorrer, que lo dijiste bien, que es el de lo genético, que bueno, uno ve que hay cambios, ¿no? Las guías de aorta ya hoy no es el diámetro nada más, sino es el diámetro y guarda con esta mutación, guarda con esta. O sea, esa cosa puramente morfológica, vemos que la genética ya llega para modificar conductas per se. Así que bueno. Una pregunta de un Sí, casito, perdón, sí. hola, ¿qué tal? Varón joven, disyunción de anillo mitral, prol posterior, leve y M, EB muy frecuentes en Holter que hace formas complejas en en la ergometría. ¿Qué hago? Obviamente coronarias normales. Es un caso re difícil, Milagro. No tuvo síncope, no tiene antecedentes No, familiares. no tiene antecedentes. Lo mandé a Favaloro y le dijeron que no tenía nada. Pero bueno, Sí. Yo te soy honesto, desde que empecé a enfrentarme a este tema, fui a todas las charlas en todos los congresos sobre esto. ¿Viste cuando te sentí, primero porque uno se cuestiona, me pasó esto, soy un mal médico, tendría que haberlo evitado, podría haberlo evitado? Entonces, primero me interioricé con todo lo que podía tener a mano sobre el tema y vi que todos caíamos en el mismo error. No sabemos demasiado de esto, ni a quiénes ponerle un CDI en prevención primaria, cómo prevenirlo y tampoco podemos intervenir a todos porque le generamos más daño que beneficio. Eh, entonces no te quedes con que en Favaloro me dijeron no tiene nada. Primero, yo lo seguiría no, ni muy de hablar. cerca
Lo Perfecto. seguiría muy de cerca, con holter muy repetidos. ¿Ya tiene una tripleta, me dijiste, o no? Sí, justamente ACTV nos sostenía por definición que son tripletas, no más que eso, pero en esfuerzo. Ahora está con antiarrítmicos, Bueno, pero bueno, yo sí, le la haría por lo pregunta. menos tratamiento médico con antiarrítmico y lo seguiría con holter seriados. Y el primer Perfecto. 5, la primera duda, y le haría un genético, si tenés a Sí, mano, sí. ¿Qué buscar? para ver si encontramos algo en la situación, qué sé Bueno, yo. con hepatitis. Pero para ver que, con qué nos podemos atar, pero lo seguiría de cerca. No, no le puedo poner un CDI por ahí por eso, pero lo seguiría muy de cerca. Es Bueno, difícil, porque sí, estás sí, en el medio, estás queriendo prevenir algo, pero te vas a encontrar con muchos así también, con enfermedad mixomatosa, que no hacen muerte súbita. muchas gracias. Muy bueno, muy bueno. Bien, 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 bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna preguntita más. Ya medio nos pasamos de hora, así que Guille, te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que estás trabajando, estás ocupado, así que te agradecemos muchísimo el tiempo que nos diste. Nos vino fantástico esto para saber dónde estamos parados, para no ver fantasmas estructurales, que realmente hasta este momento lo tenía como la cosa de mayor temor en la evaluación o cuando pensaba en estos pacientes. Así que bueno, esto nos da más solidez para saber dónde estamos parados. Así que mil gracias por lo que nos acabas de contar. No, por favor, gracias a ustedes, muchas gracias Jorge, en lo personal, y espero que nos crucemos en breve. Un Bueno, abrazo. seguramente. Muchas Mil gracias. gracias. Chao. Chao, chao, chao a todos. Gracias. Chao. Gracias.